Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie GL Dream. Así que comenzamos. Acerqué a la persona que estaba a mi lado, que estaba a punto de tomar el lápiz para hacer bocetos en una hoja de papel. ¿Viste el video? ¿Qué video? Abrí el video después de decir eso, sin pensar mucho en ello. El video mostraba la imagen de una mujer, que fue censurado su rostro. Kim Han y yo nos miramos un momento antes de separarnos torpemente. ¿Quién envió esto? Me rasqué la cabeza y me reí, tratando de no mostrar mi vergüenza. Este presentador de noticias me resulta familiar. Creo que lo he visto antes. Probablemente lo viste en la televisión. Me reí torpemente. Me voy a dormir. ¿Seguirás dibujando? No, yo también me voy a dormir ahora. ¿Puedes ayudarme a cargar mi teléfono en la mesa de noche a tu lado? La niña guardó su equipo de dibujo e hizo lo que le pedí antes de apagar la luz. Todo se volvió oscuro. Nos dimos la espalda y cerramos los ojos. Estábamos cansadas. Tuve que cerrar los ojos y solo volver a abrirlos por la mañana. Pero ese tonto video seguía sonando dentro de mi cabeza. Empecé a contar ovejas. 1 oveja, 2 ovejas, 32 ovejas. Parecía que ya se había quedado dormida porque la atmósfera era azul y blanca. Miré a izquierda y derecha buscando a alguien antes de que pudiera sentir a la niña tirando de mi espalda. ¿Qué estás buscando? Miré el rostro de Kim Han y miré sus labios. Acabo de ver el video. Me hizo pensar en ti cuando estábamos aquí. Me acerqué a la pequeña antes de acurrucarme, sin perder tiempo porque tenía miedo de despertarme primero. Cuando vi ese video pensé en ti. Entonces, ¿qué debemos hacer hoy? No podemos hacerlo. Nos separamos y nos miramos a los ojos por un rato antes de lanzarnos a un beso intenso. Normalmente seríamos suaves con nuestros sueños, porque queríamos mantenerlos delicados. Y justo cuando estábamos a punto, me desperté sobresaltada cuando escuché una notificación de mensaje en mi teléfono. ¡Guau! La voz de la chica que aún estaba despierta hizo que dejara de preocuparme y abrí los ojos para mirarla. ¿Aún no duermes? Me desperté asustada. Lo siento mucho, olvidé desactivar la notificación. Agarré mi teléfono y recordé que estaba al lado de Kim Han, así que cuando me levanté, accidentalmente terminé encima de la pequeña. Esto me hizo detenerme mientras mi corazón se aceleraba. Miré a Kim Han, quien me miró. Las delicadas manos de la niña agarraron mi cintura con fuerza, como si tuviera miedo. Había olvidado lo que estaba haciendo. No puedo dormir. Yo tampoco puedo dormir, Kim. Estaba pensando, así que me incliné hasta que la punta de nuestras narices casi se tocaron, como en la escena del beso. ¿En qué estabas pensando? Creo que no lo hice bien porque nunca he besado. Mis labios comenzaron a acercarse a los de Kim Han. Estaba a punto de perder el control. Juan, ¿nunca has besado a nadie? Solo fue en la serie. En la vida real nunca hice eso. Puedo decir que sí y puedo decir que no. Entonces, ¿con quién? Ambos brazos de Kim Han rodearon mi cuello. Alguien en mi sueño. ¿Quieres soñar conmigo? Las rodillas de las chicas se levantaron para envolverme. ¿Para qué están los amigos? ¿Desde cuándo somos amigas? Sí, nunca fuimos amigas. Así que eso hace todo más fácil. Tan pronto como terminé de decir esto, presioné mis labios contra los de Kim Han. Este es nuestro primer beso en el mundo real, pero era tan familiar como si hubiéramos hecho esto antes. Sabíamos cuándo y cómo actuar. Nuestra respiración estaba sincronizada. Todo iba como debía. La chica me empujó hacia abajo y se giró para estar arriba. Aunque estaba oscuro, nuestros ojos se adaptaron, por lo que pudimos mirarnos
como si estuviéramos conversando con nuestros ojos. Puse uno de mis brazos alrededor del cuello de la niña. Delicioso. ¿Qué palabra debo usar para los finos labios de la persona que está encima de mí? Todo estaba tan delicioso. Si King Han era una taza de café, era un café caro, de alta calidad y con un aroma atractivo. De repente uno de nuestros teléfonos vibró. Ambas nos tomamos un descanso, pero no queríamos que terminara. Esta vez mi teléfono vibró y las repetidas llamadas nos hicieron preguntarnos quién intentaba contactarnos. Tenía que ser alguien que supiera que King Han y yo estábamos juntas. Llamarnos a las 2 porque uno no contesta a las 2 de la mañana. Debe haber sido por algo urgente. Necesitamos contestar el teléfono. Creo que ya sé besar. Le dije torpemente, pero realmente no sabía qué otra razón darle. La niña hizo una pausa antes de asentir. Extendí la mano para contestar el teléfono. Ella todavía estaba encima de mí. Mirar a King Han desde abajo fue una sensación nueva. Ella era tan linda, quiero acariciarla. ¿Está en el hospital, tía Mon? Yo casi inconsciente escuché y me detuve cuando escuché a King Han hablando con su madre. No su madre, sino mi madre. ¿Qué pasó con ella en el hospital? Volveré pronto, gracias por tu ayuda. King Han colgó y permaneció en silencio. Me senté con King Han. ¿Quién está en el hospital? Mi madre. La tía Mon me llamó para contarme la noticia. Iba a irme inmediatamente, pero tía Mon me detuvo. Ella no quiere que conduzcamos entre ciudades de noche. ¿Qué le pasó a la tía? Tiene cáncer, dijo la pequeña rotundamente, como si no fuera nada sorprendente, mientras mi corazón caía a mis pies. Intenté encontrar palabras de consuelo, pero no sabía qué decirle. Agarré a la niña y la abracé. Nuestros corazones chocaban entre sí. Dicen que la mejor manera de consolar a alguien es abrazarlo. Y por el momento, eso era todo lo que podía hacer por King Han. ¿Quieres llorar? No quiero, pero no puedo evitarlo. La pequeña hizo todo lo posible por ser fuerte al principio. Sin embargo, se aferró a mí y lloró tan fuerte. Con esto terminamos el spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.